La historia que están a punto de escuchar tiene lugar en Arabia Saudita. Para preservar el anonimato de la persona que la vivió, hemos decidido cambiar su nombre. Mi nombre es Ali. Soy egipcio, musulmán creyente, pero, sinceramente, nunca he creído realmente en fenómenos místicos ni en fantasmas. Soy pintor de edificios de profesión, pero también un artesano polifacético. Ante las dificultades económicas en mi país, decidí probar suerte en Medio Oriente, específicamente en Arabia Saudita, donde las oportunidades laborales y los salarios parecían más prometedores. En 2012 dejé Egipto para trabajar en Khobar, una ciudad saudita. Permanecí allí durante 6 años. En 2018, el trabajo comenzó a escasear en Khobar. Después de tantos años en el país, mi objetivo era ahorrar una cantidad de dinero para regresar a Egipto y abrir mi propio negocio. Le comenté mis planes a un amigo que conocí en Arabia Saudita, quien me dijo que conocía una ciudad donde faltaba mano de obra y podría encontrar trabajo rápidamente. Sin dudarlo, emprendí el viaje hacia esa ciudad. Una semana después de mi llegada, conocí a un promotor que me ofreció un proyecto: renovar una escuela abandonada. Los albañiles ya habían terminado su parte y solo quedaba la pintura y algunos acabados. Acordamos el precio y acepté el trabajo. En Arabia Saudita, los empleadores suelen proporcionar alojamiento a los trabajadores. El promotor me asignó una habitación en un dormitorio con otros obreros. Sin embargo, deseoso de maximizar mis ganancias, decidí trabajar solo para no tener que compartir el dinero. El trabajo consistía en repintar todas las áreas de la escuela: aulas, oficinas administrativas, baños, etc. Durante 2 semanas, trabajé desde el amanecer hasta el anochecer, empezando a las 6 o 7 de la mañana y terminando a las 5 o 6 de la tarde, sin descanso. Al comenzar la 3ª semana, el promotor me contactó para saber cómo iba con el trabajo. Iba un poco retrasado, así que me pidió terminar a más tardar en 1 semana, porque pronto comenzaría el curso escolar. Preocupado por el retraso, me ofreció un bono si lograba acabar en ese plazo. Le respondí que no habría problema, que terminaría antes, y decidí acelerar el ritmo de trabajo, trabajando día y noche para finalizar en 3 días. Tomé mis cosas del dormitorio y comencé a pasar las noches en la escuela. La primera noche, después de muchas horas pintando sin descanso, me acosté muy tarde en una vieja estera que había colocado en una de las salas del primer piso. El silencio de la escuela abandonada era abrumador, pero no le presté atención. Agotado por el trabajo, comencé a quedarme dormido. Fue entonces cuando me despertó de repente un sonido extraño. Al principio, era solo un maullido débil, pero parecía multiplicarse. Los llantos de gatos provenían de la planta baja, tan claros y desesperados que daban la impresión de estar justo debajo de mí. Me levanté con cautela para ir a comprobar. Mientras bajaba las escaleras, una sensación helada recorrió mi cuerpo. Cada paso en las escaleras resonaba como una alarma en ese edificio vacío. Una vez abajo, recorrí los pasillos oscuros, usando mi teléfono como linterna. No había ni un solo gato a la vista. Pero no era solo eso. Pasos humanos, como si alguien caminara lentamente, se mezclaban con los maullidos. Mi mente racional intentaba encontrar una explicación. Quizás animales se habían refugiado allí, o el edificio había atraído a personas sin hogar. Sin embargo, a pesar de mi inspección, no encontré nada, ni gatos ni intrusos. La segunda noche, exhausto pero decidido a terminar rápido, volví a trabajar hasta tarde. Los llantos de gatos comenzaron de nuevo, más insistentes, casi lastimeros, pero los ignoré.
intentando convencerme de que provenían del exterior. Luego, mientras tomaba una pausa, un grito resonó, agudo y prolongado, como si viniera de ninguna parte y de todos lados al mismo tiempo. Me quedé paralizado, con la respiración contenida. ¿Era un humano? ¿O un animal? Esta vez no intenté investigar. Me limité a agarrar mi rodillo de pintura como si eso pudiera protegerme, y seguí trabajando, rezando para que esos ruidos cesaran. Solo los escuchaba de noche. Durante el día, todo estaba en calma. El tercer día, me había jurado terminar todo, costara lo que costara. El largo pasillo y los baños eran mi última prueba antes de concluir ese proyecto que me consumía tanto física como mentalmente. Me instalé en ese pasillo oscuro, equipado con una pequeña lámpara que había comprado rápidamente. Solo iluminaba un círculo estrecho a mi alrededor, dejando el resto del pasillo en una oscuridad opresiva. Como la electricidad aún no se había restablecido en esa parte del edificio, trabajaba en una atmósfera pesada, donde cada sonido parecía amplificado por el eco de las paredes vacías. A partir de las 10 de la noche, los llantos de los gatos comenzaron de nuevo, pero esta vez era diferente. Los maullidos parecían resonar muy cerca, como si los animales se movieran a unos pasos de mí en el pasillo. Levantaba la cabeza regularmente para observar la oscuridad, pero mi lámpara solo me mostraba sombras inciertas. Intentaba concentrarme, pero esos llantos incesantes me helaban la sangre. Entonces, de repente, cesaron. Un silencio extraño invadió el pasillo, un silencio tan denso que parecía que el edificio contenía la respiración. Seguí pintando. Cerca de la medianoche, cuando estaba a punto de cambiar el bote de pintura, se escucharon pasos humanos detrás de mí. Lentos, regulares, se acercaban con precisión. Mi corazón latía con fuerza. Me giré bruscamente, pero no había nada. La oscuridad del pasillo me devolvía un vacío inquietante, como si ocultara algo justo fuera del alcance de la luz. Respirando con dificultad, comencé a recitar versículos del Corán para tranquilizarme. Apenas había comenzado mi recitación cuando una risa estalló en la oscuridad. Era una risa de mujer, fría, burlona, casi sádica. La risa continuó, resonando por todo el pasillo. Recité los versículos del Corán más fuerte, con las manos aferradas al rodillo de pintura como si fuera un arma. Lentamente, las risas comenzaron a debilitarse, desapareciendo en un susurro tan repentino como habían aparecido. Me quedé inmóvil un instante, escuchando el silencio que regresaba, pero no era un silencio reconfortante. Era el tipo de silencio que te hace entender que no estás solo, que algo te observa desde las sombras. No soy una persona temerosa. No está en mi naturaleza tener miedo de las cosas que no entiendo. Para calmarme, me aferré a la idea de que el cansancio, los vapores de pintura y los disolventes eran responsables de todo lo que estaba viviendo. Debían ser alucinaciones, nada más. Entonces, tomé una respiración profunda y volví al trabajo. Pero apenas había retomado el rodillo cuando escuché un ruido. Era como un ligero raspado, justo al lado de mí. Al girar la cabeza, vi un gato negro. Estaba sentado allí, inmóvil, con sus ojos brillantes fijos en mí. Me dije que era normal. Un edificio abandonado suele ser un refugio para animales callejeros. Sin embargo, ese gato tenía algo diferente. Su presencia me incomodaba, pero intenté ignorarlo, diciéndome que no era más que un simple animal. Sin embargo, mientras se alejaba lentamente por el pasillo oscuro, algo extraño ocurrió. Con cada paso que daba, su cuerpo parecía crecer. No era una ilusión. Verdaderamente se hacía más grande, alcanzando una estatura casi inhumana. Me quedé paralizado, hipnotizado por esa transformación improbable.
El gato avanzaba hacia la oscuridad al final del pasillo, y cuando llegó a la última sala, la puerta se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. El gato entró, e inmediatamente después, las risas de mujeres resonaron nuevamente, esta vez más cercanas, más claras e infinitamente más siniestras. Sentí mi corazón acelerarse, pero me negué a ceder al pánico. Pensaba en cómo terminar el trabajo y cobrar mi dinero. Intenté retomar mi tarea, con las manos temblando ligeramente. Pero en ese momento, un ruido ensordecedor me hizo sobresaltar. El sonido resonó en todo el pasillo, tan repentino y violento que solté el rodillo. Al darme vuelta, vi mi cubo de pintura volcado en el suelo. Sin embargo, sabía que lo había dejado bien equilibrado. Ese cubo no podía haberse caído solo. No sé si era inconsciencia de mi parte o si estaba tan conmocionado que ya no pensaba con claridad. Comencé a recitar nuevamente versículos del Corán en voz baja, buscando desesperadamente algo de serenidad. Pero apenas había recuperado el aliento cuando surgieron nuevos sonidos. Eran llantos de un niño, suaves al principio, pero rápidamente se volvieron desgarradores, llenando el aire con una tristeza insoportable. Esos llantos provenían del mismo lugar que las risas, la sala al final del pasillo. Me quedé inmóvil, dividido entre el deseo de huir y la obstinación de terminar mi trabajo. Pero en el fondo de mí, sabía que algo más me observaba, algo que no tenía nada de humano, paralizado por el miedo, incapaz de moverme. Fijé la vista en una silueta que lentamente se dibujaba frente a mí. Al principio, solo era una sombra borrosa, pero parecía definirse a medida que avanzaba. Entonces lo vi, un niño de unos 7 años, de pie en la oscuridad. Llevaba ropa sencilla, como si viniera de otra época, pero lo que me impactó fueron sus ojos. Estaban vacíos, sin brillo, como 2 pozos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Me miraba, inmóvil, sin parpadear. Mi respiración se volvió irregular. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Quería huir, pero mis piernas se negaban a obedecerme. Estaba clavado en el lugar, como si una fuerza invisible me retuviera. Luego, lentamente, el niño comenzó a retroceder. Sus movimientos eran fluidos, casi irreales, como si se deslizara en lugar de caminar. Se adentró en la oscuridad del pasillo, desapareciendo poco a poco, pero su mirada parecía aún estar fija en la mía, atravesándome incluso a la distancia. En ese instante, sentí que un terror me invadía. Mi instinto me gritaba que me fuera, que huyera, pero mi cuerpo parecía congelado, paralizado por un miedo que nunca antes había sentido. Temblaba por completo, incapaz de levantarme. Fue entonces cuando, en un último esfuerzo, me dejé caer al suelo y comencé a arrastrarme hacia la salida. Era patético, pero era lo único que podía hacer para alejarme de ese lugar maldito. A medida que avanzaba hacia la salida, mis codos rozaban el suelo áspero. Escuchaba ruidos a mi alrededor, pasos humanos que parecían acercarse y alejarse, susurros apenas audibles y risas apagadas. Cada sonido me daba la impresión de que algo iba a surgir de la oscuridad para atraparme. Sin embargo, seguía arrastrándome, luchando contra las ganas de llorar o pedir ayuda. ¿Pero quién podría oírme en ese lugar? Al girarme, lo vi de nuevo. A ese niño de unos 7 años. Estaba allí, justo detrás de mí, a pocos metros. Esta vez, sonreía, pero esa sonrisa no tenía nada de humana. Sus labios estaban demasiado estirados, revelando dientes anormalmente puntiagudos. Su rostro tenía algo grotesco, como si su piel estuviera demasiado tensa, casi translúcida. No era una sonrisa de un niño. Era una mueca aterradora, una burla,
que solo prometía sufrimiento. Y no estaba solo. A su lado había una sombra negra. Era enorme, deformada, como si absorbiera la luz a su alrededor. No tenía rostro, pero su sola presencia me helaba la sangre. Sentía su mirada invisible pesando sobre mí, aplastándome con un terror tan intenso que pensé que mi corazón se detendría. Quería rezar, pero las palabras se me escapaban. Quería huir, pero mi cuerpo parecía estar aún más pesado, como si una fuerza desconocida lo inmovilizara. Entonces, en un último esfuerzo de energía, desvié la mirada y volví a arrastrarme lo más rápido que pude hacia la salida. Cada metro parecía una eternidad, y cada movimiento me acercaba un poco más a lo que pensé que sería mi fin. Después de reunir las pocas fuerzas que me quedaban, logré ponerme de pie de un salto, apoyándome contra las frías y húmedas paredes del pasillo. Mi respiración era corta. Cada inspiración quemaba mi garganta, pero mis piernas, impulsadas por un miedo terrible, encontraron la fuerza para correr. Solo tenía un objetivo: alejarme lo más posible de ese lugar maldito. El pasillo parecía interminable, y cada paso resonaba como un eco siniestro detrás de mí. Sentía como si la sombra y el niño me estuvieran persiguiendo. Sus presencias invisibles me empujaban a acelerar. Cuando finalmente llegué a la puerta que conducía al exterior, mis manos temblaban tanto que me costó abrirla. Cada segundo que pasaba, tratando de desbloquear ese maldito pomo, parecía una eternidad. Por fin, con un crujido, la puerta se abrió. El aire fresco de la noche me golpeó en la cara, pero no me detuve. Seguí corriendo hasta llegar al dormitorio, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo a un ritmo frenético. Al llegar, los trabajadores que dormían en el dormitorio me hicieron preguntas, pero no podía hablar debido a mi falta de aliento y a lo rápido que latía mi corazón. Me desplomé en mi cama, con la ropa empapada de sudor frío. Mis manos seguían temblando mientras intentaba recuperar la calma. Durante toda la noche permanecí despierto, con los ojos fijos en el techo. Cada ruido en la habitación me hacía sobresaltar, y la imagen del niño con su sonrisa aterradora rondaba mis pensamientos. Cuando finalmente llegó la mañana, estaba en estado de shock. Mi rostro estaba pálido, mis ojos enrojecidos por el insomnio, y mis músculos me dolían a causa de la tensión del día anterior. Recogí mis cosas antes de dirigirme a la oficina de mi jefe. Cuando me vio llegar, notó de inmediato que algo andaba mal. Le conté todo, cada detalle. A medida que describía lo que había vivido, sus rasgos se endurecían. Parecía a la vez escéptico e incómodo. Tal vez conocía la historia de ese edificio, pero no dejó traslucir nada. Una vez que terminé mi relato, le pedí mi pago, con la mirada fría y decidida. No quería pasar ni una noche más en esa ciudad, mucho menos cerca de ese lugar. Con el dinero en mano, regresé directamente a Egipto, pero no fue el fin de mi calvario. En los días siguientes, sentía que siempre me estaban vigilando, como si la sombra hubiera encontrado la manera de seguirme. Las noches eran aún peores. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño y su sonrisa de pesadilla. A veces escuchaba esas risas sádicas, similares a las de aquella noche, o el llanto de niños resonando en mis sueños. A menudo me despertaba sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte y el cuerpo empapado en sudor. Durante meses me esforcé por evitar los lugares oscuros o silenciosos. Cada sombra, cada ruido inusual era suficiente para hacer resurgir ese terror enterrado. Solo después de 6 meses de tratamiento espiritual con un imán, es decir, un guía religioso de mi región, comencé a recuperar cierta serenidad. Con sus consejos y oraciones, aprendí a calmar mi mente.
también me ayudó a entender que algunos lugares tienen una energía que nosotros, los humanos, no siempre somos capaces de comprender. Todavía hoy, esa experiencia me atormenta a veces, pero también me enseñó a respetar lo que supera nuestra comprensión. Las cicatrices de esa noche son invisibles, pero están profundamente grabadas en mi alma. Esta historia nos recuerda que la noche está hecha para descansar. Algunas fuerzas invisibles operan en la oscuridad y es mejor no provocarlas. Compartan sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para más relatos fascinantes.